lección se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Le vamos a estar dando lectura del versículo 6 al 10. Amén. Lleva como título Partícipes de la naturaleza divina. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; y a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Esto es confirmación, hermanos. La palabra de meditación hablaba del crecimiento espiritual, de la fe, del tomar buenas decisiones, estar consultándole a Dios. Amén. Hablaba de la oración y hablaba muy puntual de las actitudes, como la queja, la ansiedad, la duda. Y le voy a estar dando lectura desde el principio para que se pueda entender mejor, ¿sí? ¿Por qué leímos del 6 al 10? Sabe que esta palabra llegó a mi vida en sueños. Uno sueña muchas cosas y la verdad que mi persona antes de conocer a Dios, cuando me decían algo así es como que no le creía mucho, es como que en sueños, bueno, pero sabe que pasa y me pasó y me desperté pensando en esta palabra. Segunda de Pedro, del 6 al 10, capítulo 1 del 6 al 10. Pero ahora quiero darle lectura hasta del capítulo 1, le vamos a estar dando lectura hasta el 11, pero ahí en su lugar. Amén. Le voy a dar lectura desde el principio. Dice salutación. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La vida y la piedad, dice la palabra, son aquellas cosas que nos acercan a Dios. Amén. A Cristo. Como su amor, la salvación, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la comunión por medio de la oración, la palabra que es inspirada por Dios y todo aquello que a usted lo acerca a Dios. Amén. Eso decía el versículo 3. Amén. Es para que se vaya entendiendo, amén, lo que va diciendo la palabra. Amén. Vamos a darle lectura a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amén. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Y buscaba qué es corrupción. Corrupción significa corrompido. Es algo contaminado, pervertido, profanado. En simples palabras, es el pecado. Amén. Amén. Concupiscencia es el apetito, el deseo, la pasión, el placer. Amén. Es aquello que la carne necesita satisfacer. Es algo que se está gestando, que aún todavía la persona no comete el pecado, sino que está ahí en su pensamiento, en el querer. Amén. Y esto me hacía recordar al versículo que se encuentra allí en Éxodo 32:7. Si lo quieren buscar, Éxodo 32:7. Le voy a dar lectura, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Imagínense a Dios dándole las 2 piedras del pacto a Moisés, estas piedras que estaban escritas con el dedo de Dios, hermano. Esto ocurría allí en la cima de un monte. Además de que Moisés tuvo que hacer el esfuerzo de subir, él dice la palabra de Dios que estaba ayunando, amén, para poder recibir aquellas piedras. Y vemos qué amor inmenso primeramente de Dios y de Moisés por el pueblo de Israel, amén, tratando de hacer lo mejor para con la vida de cada uno de aquellos que se encontraban allí abajo, amén. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo no esperó. No esperó porque fueron días que el pueblo no tenía novedades. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Estamos orando, estamos pidiendo algo a Dios y no pasa. Y empezamos a buscar, a querer ver novedades, a querer hacer por nuestra propia fuerza. Y esto pasó en el pueblo. Amén. Vemos allí, si usted le da lectura a todo este capítulo, cómo el pueblo le pide a Aarón, amén, hermano de Moisés, que estaba encargado mientras Moisés estaba recibiendo aquellas piedras, el pueblo le pide que haga un becerro de oro. Entonces Aarón le pide, que traigan todo lo que pudieran traer para fundir ese oro y hacer un becerro, que era lo que ellos querían, inclinándose totalmente a la idolatría. Y la idolatría, para profundizar un poco en esto, la idolatría no solamente son aquellas imágenes falsas a las que se adoran. La idolatría también puede llegar a ser una idolatría al trabajo. Hoy contaba un testimonio de una hermana que idolatrizaba viajar. ¿Por qué? Porque aquello
le llenaba ese vacío que tenía, que venía arrastrando seguramente durante años. Amén. ¿Y qué busca la persona? Porque me ha pasado también, antes de conocer a Dios, la persona busca por todos lados. Amén. En afanarse, hoy la palabra de meditación también hablaba del afanarse. Afanarse, bueno, tal vez la persona dice, bueno, me dedico completamente al trabajo. Y esa persona se la pasa la vida trabajando. Se pasa la vida tal vez teniendo el amor al dinero, a los viajes, a la familia. También puede pasar que hay personas que se idolatrizan a sí mismas, teniendo su ego, ¿no?, por delante. Todo aquello, para que se entienda un poco mejor, todo aquello que la persona antepone a Dios es idolatría. Ya sea el fútbol, ya sean los amigos, todo aquello es aborrecible para Dios. Amén. Y lo vemos aquí en Éxodo 32, como la ira de Jehová fue aquel pueblo, ¿sí?, que entró en pecado. Estaban totalmente apartados del camino que Dios quería para ellos. Un pueblo apartado, santificado para Él. Ellos hicieron totalmente lo contrario. Pero Moisés clamó, intercedió por aquel pueblo y Dios se arrepintió de castigarlos, ¿sí? Es una palabra que llegaba a mi vida puntualmente, Éxodo 32, en una de las oportunidades que estábamos haciendo radio, y me venía Éxodo 32 y lo tenía y lo oraba con mi esposo y le decía Éxodo 32 y lo leí, pero ¿sabe que cuando estaba armando la palabra me di cuenta de que por qué Dios me estaba hablando de Éxodo 32, lo que pasó con aquel pueblo? ¿Será que nos estamos apartando del camino de Dios que quiere para nuestras vidas? ¿Será que tal vez ha entrado idolatría en nuestras vidas? Aún conociendo a Dios, sí puede entrar idolatría, pero sabemos y podemos hacer. En aquel entonces Moisés intercedió por el pueblo, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos arrodillarnos y pedirle por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que perdone todo aquello. Amén. Vamos a seguir dándole lectura a Segunda de Pedro, capítulo 1, al 5, vamos a darle lectura, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y sabe que buscaba la palabra, el significado de la palabra diligencia, pero la diligencia con Dios, amén. Que quiere decir cumplir con los propósitos para con Él, amén. Ser activos y poner de nuestro esfuerzo, amén. Dice el 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Dios nos está pidiendo que tengamos fe. Amén. Hoy la palabra de meditación así lo hablaba también. Que podamos tener virtud, que tengamos el conocimiento pero en su palabra, amén. El dominio propio, amén. El dominio propio ante nuestras emociones y reacciones, amén. Que podamos tener ese dominio propio de cuando acontece algo, palabra,
oración. Amén. Ese es el dominio propio. Amén. Paciencia, de lo que hablábamos hace un rato atrás. Este pueblo que nos esperó. Y así nos pasa en nuestras vidas. Amén. Hoy Dios nos está pidiendo paciencia. Paciencia, esperar en Dios. Amén. Piedad. Afecto fraternal, que es el cuidar a mi hermano. Amén. A mi hermano en Cristo. Y amor. Son dos cosas diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Dice su palabra allí, primera de Juan 4:19. ¿Quién lo encontró? Primera de Juan 4:19. Amén. Amén. Pastor, denle lectura del 19 al 21, por favor. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Tómalo. Es un mandamiento. Amén. Que dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Debemos cumplirlo? Amén. 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 Vamos a seguir dándole lectura a la palabra. Capítulo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, amén, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy la palabra de Dios continúa hablando con respecto a nuestras actitudes. ¿Qué estará viendo Dios en nuestras vidas que aún nos sigue hablando de nuestras actitudes? ¿Será que tal vez tenemos fe pero nos falta el dominio propio? ¿Será que tal vez está la paciencia pero no tenemos el afecto fraternal? ¿Qué será lo que Dios nos está pidiendo? Y no está pidiendo que tengamos una, dos o tres cosas de estas. Dice que sobreabunden todas estas cosas. Amén. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Primeramente, para con Dios. Amén. Y para con los demás. Sabiendo que la palabra primeramente habla a quien la trae. ¿Qué significa habla a quien la trae? Primeramente Dios, a través de esta palabra, me habló a mi vida. Lorena, ¿qué te está faltando? ¿Te estás apartando de los caminos que elegí para tu vida? Hijo, hija, ¿estás haciendo conforme al conocimiento en mi palabra? Tal vez está el conocimiento, pero tal vez falta otra cosa. Amén. Debemos esforzarnos, amén, para que en nuestras vidas abunden estas actitudes y así poder dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra. Amén. La palabra que es nuestra guía, nuestro escudo. La palabra nos vivifica y nos sustenta. Amén. Vemos otro versículo. Vamos a ir allí a Colosenses 1, del 10 al 11. Colosenses 1, del 10 al 11 dice en el nombre del Señor Jesucristo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Este es otro versículo el cual confirma lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Andar dignamente llevando fruto para crecer en su conocimiento. Someter toda obra carnal. Amén. Continuamos con segunda de Pedro, hermanos. Capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Para no ser ciegos, pero ciegos espiritualmente. Quiere decir que no nos olvidemos de donde Cristo nos sacó y nos purificó. Amén. Sigue diciendo que estemos firmes en nuestra vocación y elección de seguir los caminos de Dios. Amén. Para no caer, para no corrompernos. Y así poder entrar al reino eterno. Amén. Aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar para irnos con nuestro Padre Celestial. Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Estaremos alabando a Dios, así como lo hacemos acá, pero de día y de noche. Este cuerpo ya no lo vamos a necesitar, amén. Porque nuestras almas van a estar junto a nuestro Padre, subiendo al Hijo. Gloria a Dios para siempre. Cristo nos pueda estar ayudando, amén. Andar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Amén.